¿Por qué el libro y qué contiene este libro que es ¿El peronismo será feminista o no será nada? Elegiste un buen título, te digo, ¿eh? Sí, bueno, es el... Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Es el... parafrasear Evita, ¿no? Cuando dijo Claro. el peronismo será revolucionario o no será nada. Y en verdad, bueno, los tiempos que corren, el movimiento de mujeres ha tomado protagonismo en todo el país y en el mundo, digamos. Sí. Y en la Argentina particularmente, bueno, tiene una larga historia este movimiento, digo, muchos decían, bueno, una ola verde que surgió ahora, bueno, no surgió ahora, y es verde porque han tomado ese color con el tema de la IVE, ¿no?, de la interrupción voluntaria del embarazo, pero en verdad el movimiento de mujeres tiene una larga historia y bueno, y el peronismo particularmente también. El libro lo que plantea es, ha habido muchas revoluciones en el mundo, o digamos que dos, básicamente que han marcado la historia universal, la Revolución Francesa, y que bueno, declaró, ¿no?, los derechos del hombre y del ciudadano, cuando las mujeres quisieron declarar los derechos de las mujeres y las ciudadanas terminaron en la guillotina, ¿no?, Olimpia de Gouges y todas sus compañeras. Después la Revolución Rusa, en 1917, las discusiones de Lenin con Clara Zetkin, que fue la fundadora del feminismo socialista, que Lenin le decía, pero Clara, nosotros estamos tratando de imponer la dictadura del proletariado en todo el mundo y resulta que nuestros cuadros femeninos se dedican a hablar del matrimonio y de la sexualidad, ¿no? Cuando se establezca esa dictadura del proletariado, la igualdad va a derramar. Va a derramar. Bueno, sí. No se estableció la dictadura del proletariado en todo el mundo, se estableció en una parte del mundo, digamos, pero vimos que no derramó nada. Claro. La única revolución en el mundo que se planteó de entrada la igualdad o otorgarle derecho a las mujeres, no solamente del voto, sino además de ser elegidas, ocupar cargos legislativos o en todas las legislaturas, digamos, la nacional, la provincial, la municipal, que además fundó un partido peronista femenino, único en el mundo, exclusivo de mujeres, con directivas de Eva Perón muy claras de las mujeres, de que no se nombraran en las unidades básicas femeninas ni a las mujeres de los intendentes, ni de los gobernadores, ni de los diputados, para que realmente ellas pudieran tomar peso político y demás. Fue el peronismo. Y la verdad que, bueno, con todos los retrocesos y contradicciones, porque más, digamos que el patriarcado nos atraviesa a todas y a todos, por lo tanto también a todas las fuerzas políticas y también el peronismo, hay que decir que han sido los gobiernos peronistas donde ha avanzado más el otorgamiento de derechos a las mujeres, ¿no? ¿En dónde encuadrarías una revolución? ¿O qué debería tener una revolución que no se hace, por supuesto, de un día para otro? No comenzó hace 10 años ni 5 años. Yo creo que el primer ejercicio es empezar a buscar antecedentes para darnos cuenta que esto viene hace mucho tiempo y que dependen los procesos, los avances, los retrocesos, las contradicciones, es que podremos avanzar un poco más de lo que creemos. Y la historia va a definir claramente Exacto. esto. Mirá, en el libro hago otro planteo también. Ahí el subtítulo del libro es un aporte para la construcción de un feminismo nacional y popular, ¿no? Porque yo digo, también para construir ese feminismo o cualquier otra cuestión que tenga que ver con nosotros, tenemos que tener una mirada nuestra, ¿no? Vos si en Google ponés historia del feminismo, te sale, el feminismo nació con la Revolución Francesa, bla, 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 ¿no? Y yo en el libro planteo que la verdad que en América del Sur y en la Argentina, por lo tanto, tenemos como unos cuantos siglos más de resistencia a las mujeres que la Revolución Francesa, digamos, para empezar. Lo que pasa es que eso tuvo un valor ecuménico, entonces puede ser que Google tome, porque es eso, y esto no tanto. Bueno, pero digo, el problema es cuando nosotras repetimos eso y empezamos a construir a partir de ahí, digamos. Sí. ¿Por qué no pensar que la resistencia de las mujeres en la América y en la Argentina, por lo tanto, comenzó por lo menos con la llegada de los conquistadores, digo? Y esto que te enseñan en la escuela, que te dicen, bueno, llegaron los conquistadores y se produjo el mestizaje, ¿no? Y la verdad que el mestizaje no fue más que violación de mujeres. Sí, pero además hay una forma de ocultarlo, toda esa calamidad, diciendo naturalmente apareció un mestizaje, ¿no? Exacto. Entonces digo, bueno, en verdad la conquista se basó, entre otras cosas, además de las enfermedades, además, bueno, en la violación de mujeres, que produjo una descendencia que permitió
que tan pocos hombres que llegaron aquí pudieran dominar tanta cantidad de población que había, digamos. Entonces, ya de partida tenés una mirada distinta y vos decís, bueno, pero es teoría, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, porque después cuando se empiezan a desarrollar pensamientos desde un punto de vista feminista, un punto de vista de género, si vos no tenés presente la propia historia, y por ahí te vas un poquito al pasto cuando tenés que evaluar situaciones locales o americanas, digamos. Ese es un punto justamente que me interesa particularmente por esto mismo, porque la historia pocas veces está contada desde un punto de vista feminista. ¿Dónde se encuentra esa historia feminista? ¿Dónde se escribió? Bueno, se está escribiendo, digamos. Hay como historias parciales. De la Argentina, para empezar, hay bibliografía y artículos y demás sobre las luchas de nuestras sufragistas de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, digamos. Se va escribiendo y se van sumando los distintos tiempos históricos. En el libro yo lo que pretendo es abarcar una mirada propia del feminismo, porque también hay otra cuestión acá. Durante muchos años te decían, no, vos no podés ser peronista y feminista. Y yo decía, pero yo la verdad que puedo, ¿por qué no puedo? Es que justamente el peronismo lleva el nombre de Perón y no de Eva. Bueno, pero a ver, digo, perdón, ¿no? Pero digo, la Revolución Francesa y sus pensadores son todos varones. Claro, por eso mismo, cuando el pensador también es varón, ¿cómo se hace para pensar? Bueno, preguntarle también a las feministas de izquierda cómo hacen para ser feministas si son de izquierda y vienen de la matriz de la Revolución Rusa. Sí, es que digamos. yo no distingo entre si es peronismo, si es de izquierda, sino desde cómo revisamos las mujeres, nuestra propia historia, cuando la mayoría de nuestros pensadores o de nuestras teorías están basadas en un machismo. Bueno, sí, por supuesto, pero digo, a ver, el peronismo, está el nombre de Juan Domingo Perón, pero también está el nombre de Eva Perón. Obviamente las mujeres no tenían participación. Claro, que es Eva Perón, no es Eva Duarte. Bueno, se casó con Perón. Es decir, por eso, pero siempre tuvo una actuación política con una autonomía importante, digamos. Yo la vez pasada estaba pensando, venía en el colectivo pensando en las instituciones que llevan nombres de mujeres. Y en Argentina, por lo menos que yo reconozca, recién en estos últimos años se empezó a hablar de Juana Zurduy, pero la mayoría de los hospitales, y sobre todo las maternidades o las escuelas, están nombradas con Eva Duarte, y acá en Moreno tenemos a Estela de Carlotto. Siempre son escuelas, maternidades, hospitales, lugares donde se contiene, se abraza como el rol históricamente asignado a las mujeres. No se llaman los museos. No, claro, bueno, porque eso tiene una historia que también la cuenta el libro. Digo, cómo las primeras universitarias, cuando empezaron a optar por las carreras a las que tuvieron que hacer una larga lucha, ¿no? Porque no les fue fácil entrar. No. Pero digamos, había mayoritariamente médicas. Entonces me decís, bueno, pero ¿por qué médicas y no otras carreras? Bueno, porque tenía que ver con la extensión de la tarea de cuidado, ¿no? Después se agregaron las de filosofía y letras. ¿Pero por qué se agregaron mujeres ahí? Y porque era una carrera considerada que no iba a dar mucha rentabilidad económica, entonces estaba muy bien que sea para las mujeres, digamos, claro, que se podían dedicar a pensar y no cobrar. Claro, aparte de dedicarse a pensar y no esforzar demasiado el cuerpo, no exponer demasiado determinadas ahora cuestiones. Vos mirás, Elvira López, que fue la primera egresada de esa carrera, su tesis fue sobre el feminismo en la Argentina. Vos lees esa tesis y realmente te da entre ternura y a veces rabia, porque vos decís, claro, pero pobre mujer, primero que era la tesis para recibirse, le tenían que aprobar varones, obviamente, entonces te imaginarás que mucho iba diciendo cosas como podía, pero en definitiva terminaba de alguna forma aceptando casi todos los roles que el patriarcado le daba a las mujeres. Yo entiendo que en esta charla fantástica está haciendo un gran aporte a la serie, que es, podemos buscar porque hay, no es que no existe, se ocultó. Emma Goldman para mí es un libro fantástico en donde la palabra como arma nos está diciendo a todos, a todas, a todos, que hay estructuras, que siempre hubo estructuras, pero bueno, la propia corporación del poder, básicamente de hombres, ha hecho que no podamos ir hacia esos lugares. Pero este libro
es uno de ellos. Yo hace muchos años, cuando vine a vivir a Buenos Aires, uno de los primeros regalos que recibí en un día de cumpleaños, no recibo mucho, fue la biografía completa de Eva. Y con unos videos, porque era una obra que hizo, no sé si Leonardo Fabio, que era Sinfonía del Sentimiento, me parece. Y la verdad, cuando uno escucha ante una plaza repleta lo que producía, lo que despertaba, lo que generaba Eva, yo le digo que estaba por encima de Perón en esa construcción. Y el renunciamiento fue de Eva, no fue de Perón, ¿verdad? Claro. Entonces hay aportes que se han hecho que deben ser revisados. Incluso este libro es para leerlo porque va a ser una mujer, es una mujer que va a estar ahí en el Consejo Deliberante. La primera vez que vino a la serie, hablamos de la cultura. Es decir, ¿por qué en el Consejo Deliberante no se pueden dar discusiones de fondo y superficiales, las que quieran, pero de todo esto, si es lo que necesitamos? ¿De qué otra manera, te pregunto, se recupera valor institucional y político si no se construye una agenda mucho más próxima a lo que desconocemos? Es una pregunta. Sí, hay que construir una agenda que tenga que ver con las necesidades del pueblo, digamos, Claro, ¿no? claro. El Consejo Deliberante es el ámbito donde todos y todas hemos sido votados para representar a los vecinos y las vecinas de Moreno. Sí. Y para eso además también es necesario que esos vecinos y vecinas sepan qué se discute ahí. A mí me impresiona mucho entrar a la página web del sí. Consejo Deliberante y dice que está en construcción. Sí. Vos entrás en las páginas de Consejo Deliberante de otros municipios y tenés no solamente el reglamento interno, bueno, por supuesto la ley orgánica de las municipalidades que nos rige a todos, pero tenés el detalle de las sesiones, tenés las ordenanzas, los decretos, las resoluciones. Digo, el vecino y la vecina que quiere saber qué se habla ahí adentro, mira. Sí. Bueno, pues aquí nadie sabe qué se habla ahí. Yo te digo como una aclaración, porque esto, en la página de la municipalidad que es Moreno Municipio, las ordenanzas, presupuestos, incluso códigos están. Sí, sí. Están. Se tendría que hacer, como es un poder independiente, tiene que tener el Consejo Deliberante su página. Obviamente. Yo no sé, no me quiero equivocar, pero hace una década atrás era presidente de Jorge Mendieta, dijo, vamos a informatizar el Consejo y haremos que los concejales tengan los expedientes digitalizados. Bueno, para eso tendría que tener internet el Consejo Deliberante y teléfono. Y teléfono. Digo, por lo que supe en estos días, no tienen ni teléfono ni internet, se deben 8 meses de alquiler del edificio, de manera que es complejo, digo. Yo digo, no solamente tiene que tener una página web donde los vecinos puedan entrar, sino que además se deben transmitir en vivo las sesiones. ¿Vos querés eso? Exacto. Digo, a ver, te lo digo como ciudadana hasta ahora. Sí. Yo quería saber muchas veces qué se hablaba ahí adentro. Sí. Quería saber qué estaban tratando, cuáles eran las prioridades. Porque además, cuando vos seguís eso y haces un gobierno abierto, en este caso el Consejo Deliberante, bueno, el vecino te está dando cuenta, ¿me representa o no me representa? ¿Qué están discutiendo ahí adentro? ¿Qué tiene que ver esto que están discutiendo con las necesidades reales que yo tengo? Yo creo que es una manera fantástica de exponer qué es lo que son. Bueno, en una banca. Por supuesto, porque además digo, ahí es la verdad, digamos. ¿Sí? Vos podés hacer muchas declaraciones periodísticas, Sí. pero a la hora de levantar la mano se queda claro qué votás y qué no votás. Entonces digo, estas cuestiones de transparencia que son elementales, digo, pareciera que No, tampoco se transmiten. Sí, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hay un canal propio que lo transmite, ¿no? Sí. El Congreso también. El Senado de la Nación, por ejemplo, no sé diputado, pero el Senado de la Nación tiene un canal. Sí. Que si vos querés, yo sé que es aburrido, que no, la gente va a decir, ay, qué suerte, vamos a mirar la sesión. No van a hacer. Eso pero te iba a preguntar. Lo puede hacer. Eso te iba a preguntar. Justamente las instituciones, los lugares, muchas veces son lugares poco accesibles para el común de la población. Una persona de Cuartel Quinto para mirar una sesión en vivo o para llegar al consejo tarda mucho tiempo. Bueno, por eso, es decir, más allá de las cuestiones de las redes. ¿Importa el lugar físico donde transcurra una sesión? Es decir, no se puede pensar pensando que va a ser un gobierno de comunidades, un gobierno un poco más abierto, que es lo que han planteado por lo menos. ¿Se puede pensar en un consejo itinerante, en un consejo que no necesariamente necesite de la banca? Sí, por supuesto que se puede.
y se debería, digamos, porque también nos parece importante esto de fortalecer las localidades de Moreno, porque además las localidades de Moreno tienen identidad propia. No es lo mismo el vecino que vive en Trujuí que el que vive en Francisco Álvarez. Y te van a contar sus propias historias y te van a contar las cosas que tienen en esa localidad que no hay en otra. Y bueno, esto es también voluntad de Mariel, ¿no? De justamente descentralizar lo más posible. Porque es verdad, porque no solamente es lejos, es costoso. Claro, ¿cómo se descentraliza? Bueno, voluntad política. Hay que tener la voluntad política y hacerlo, digamos, buscar los ámbitos donde se puedan hacer, que seguramente en cada localidad debe haber, habría que buscarlos, pero también para esto tenés que crear consenso en ese Consejo Deliberante, porque también esto hay que explicar y decirlo con claridad. Digo, el Consejo Deliberante es un sitio de consenso, no es un sitio de pelea. Te vas a pelear, ya sabemos que no. Te vas a pelear. Te vas a pelear. Quédate tranquila. Pero lo cierto es que ¿cuál es el objetivo? Tratar de buscar el mayor consenso posible. ¿Por qué? Sí. A ver, porque a mí me votó una parte de la población, como a mis compañeros y compañeras, para que los represente. Pero a los otros también lo votó una parte de la población para que los represente. Entonces, realmente el arte de lo legislativo es justamente la búsqueda del consenso. Sí, por eso se dice que los cuerpos legislativos son la cuna de la democracia. No Exacto. Digo que es el ágora ateniense, porque la verdad que no, pero debe fluir esto, que fluye si es que el proyecto contiene. Cuando el proyecto tiene muchos grises, aparecen lo que se llaman roscas, negociaciones y demás. Ahora, si el proyecto es claro, si los ejes que se transmiten son evidentes, es muy difícil que el concejal pueda levantar la mano por cualquier cosa si es que la población está atenta de lo que se discute. Por eso, una sesión itinerante que ya el proyecto lo había presentado Pablo Lombardi, se hizo. El problema que tuvo aquello es que en las sesiones no se discutía en función de las necesidades de la localidad. Entonces, era rechazado al poco tiempo porque decían no me representa. Es decir, fue una intención de hacerlo para no continuar, ¿se entiende? Acá si es en serio, va en serio. Y para eso, antes de salir rápido, hay que salir con el contenido. Porque si no van a volver a la calle con la fe. ¿No? Exacto, digo, hay que salir con el contenido, hay que salir también con un consejo deliberante que esté convencido, todas las fuerzas, que es nuestra obligación devolverle la dignidad y la jerarquía. Digo, no por lo personal, sino por lo que representamos. Digo, la población de Moreno es una población que está muy golpeada, que se le ha dicho cuanta vez se pudo que es un pueblo pobre, que se le ha dicho que es inviable. No sé cuántas cosas nos han dicho. Pero por ese lado. Y sí, que salimos en la televisión nacional por crímenes, narcotráfico, desgracias, ¿no? Muerte de docentes, escuelas detonadas. Entonces digo, me parece que el Consejo Deliberante tiene la obligación de elevar el nivel acompañado al pueblo, ¿no? Y mostrarle que tiene representantes, que no solamente está orgulloso también de ser parte de este pueblo, sino que también los vecinos se sientan orgullosos de los representantes.